Una de las últimas fábricas en la Argentina que anunció el cese de sus actividades está en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Anunciaron ahora, el 27 de octubre, que cesaban sus actividades en la provincia de Buenos Aires. Se dedicaban a la fabricación de rodamientos y productos relacionados. Y así como esta fábrica, hay muchas. La pregunta es, bueno, ¿cuál es el horizonte alentador para la producción nacional? Angustia, entiendo por ahí, che, qué garrón todo esto, pero tratar de entender qué quiere el gobierno, cuál es el plan, qué imaginan de acá a 6 meses, por qué creen que esto es positivo para la Argentina y tratar de por lo menos entender qué se supone en la cabeza de Milei que este es el camino adecuado. Bueno, más despidos en la industria, más ajuste industrial. General Motors desvinculó a otros 90 operarios, estas noticias de esta semana, de ayer. Y ya redujo más del 40% de los empleos en su planta en Alvear, ahí cerca de Rosario, a 14 kilómetros de la ciudad de Rosario. La fábrica contaba a inicios de 2024 con 1.000 empleados, entre efectivos y contratados. En la actualidad apenas son unos 600. Fuentes del gremio de los mecánicos, de ESMATA, le dijeron al portal El Ciudadano, un medio santafesino, que las últimas desvinculaciones fueron con buenas indemnizaciones. La pregunta, y muchos recordarán los 90, es ¿qué haces con esa indemnización, ¿no? ¿En qué te reconvertís? ¿A dónde vas? En los 90 te ponías un parripollo, una cancha de pádel, un kiosco, un taxi, etc. Bueno, en todos los casos se trata de trabajadores con al menos 15 años de antigüedad en la planta, y agregaron que desde hace bastante tiempo la automotriz no toma personal. La plantilla laboral de General Motors, ahí cerca de Rosario, en menos de 2 años se redujo alrededor de un 50%. Sector automotriz. Pasemos ahora al consumo masivo. Otra novedad de estas horas. El mayorista Descartables Caromar cerró sus sucursales en San Justo, Rosario, Bursaco y José Cepaz. Información publicada en el portal Infogremiales, que recomiendo seguir. Nosotros durante la semana estuvimos repasando y haciendo un resumen de la cantidad de empresas, de industrias que tuvieron que cerrar por este contexto nacional. Es por eso que estamos ahora con Alejandro Glinka. Él es economista, a quien le damos la bienvenida, para hablar un poco de esta situación económica que está atravesando el país. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, como mencionaba el conductor del programa, ¿no? Y la pregunta que tendríamos que tratar de responder es la primera: ¿qué tiene en mente el gobierno cuando plantea esta serie de políticas? Y yo creo que si uno mira el desempeño de la economía de ya van casi 2 años, está un poco claro, ¿no? Las políticas de gobierno, llámense apertura de importaciones, sí, fijación del tipo de cambio y fijación de los salarios, van un poco en detrimento de todo lo que es la actividad industrial y a favor de sectores como el minero, el energético. Son los más golpeados. Claro, la actividad industrial viene muy golpeada y si nosotros miramos sectores por ahí como el minero energético, que son poco intensivos en mano de obra, son los únicos sectores que crecieron en la economía de Milei, ¿no? Ah, en la economía de Milei son los únicos que crecieron estos dos sectores. Ahora, ¿cómo hace una empresa que no sea industrial ni minera para sobrevivir en este contexto? Una pyme. Y la verdad que en este contexto hay un combo bastante recesivo, ¿sí? Como decíamos, por un lado lo que es la apertura de importaciones implica que las pymes, sobre todo las pequeñas y medianas, tengan que competir con productos importados que tienen sus ventajas en cuanto a costos. Sumado a eso también se da la cuestión de la caída en el poder adquisitivo de los ciudadanos, que si bien nosotros vemos que mucho se habla de hay una baja en la inflación, yo por ahí discuto un poco de esa baja. Si nosotros miramos los últimos 5 meses, la inflación viene dando siempre un poquito más que el mes anterior. Si bien obviamente estamos lejos de los niveles tan altos que hubo en 2023, pero la inflación viene marcando su ritmo y los salarios, que es el punto clave, no acompañan ese crecimiento, ¿no? ¿Y cómo ves las clases sociales en Argentina? ¿Existe realmente una clase media? Bueno, hoy en día circularon por los portales diferentes pirámides sociales, ¿no? Que clasifican justamente a los estratos de la sociedad en distintas clases. Salió uno muy famoso ahora en La Nación, un informe publicado por una consultora privada. Si querés, te invito a ver, Longobardi hizo un informe sobre esto, lo vemos. No está la clase media, desapareció.
El diario La Nación, bajo la firma de Ignacio Grimaldi, reprodujo, digamos, la pirámide social de la Argentina. Esta pirámide divide la sociedad argentina en, digamos, 5 clases sociales. Una es la clase alta, que tan alta no es. Después de la clase alta viene la clase media alta. Después viene la clase media baja. Después viene la clase baja superior y después viene la clase baja. Lo primero que yo noté cuando vi el cuadro, dividido en 5 sectores sociales, es que no hay nada que se llame clase media media. Le falta uno, porque está la clase media alta y la clase media baja, pero no está la clase media. Esto no es un cuestionamiento de Oliveto, naturalmente. Es una observación, se ve que Oliveto no encuentra dónde está la clase media, o lo que entendimos por clase media los argentinos durante mucho tiempo, pero desapareció. ¿Qué es ser clase media? Bueno, justamente en la noticia o en el informe de esta consultora de Oliveto, él desagrega los distintos niveles de consumo que tiene la clase media. No sé si tienen la imagen ahí para poner la de la pirámide. Sí, ahí la van a buscar. La cuestión es, en esa pirámide se ve claro cómo, la consultora establece una clase baja, Sí. a la cual le divide en clase baja inferior y superior, la clase media baja, y la clase media alta y la clase alta, ¿no? Lo interesante para mí de esa pirámide es que si nosotros sumamos el porcentaje de personas que están en la clase baja inferior y en la baja superior, da arriba del 52%, ¿no? El INDEC, ¿qué toma para hacer la famosa línea de pobreza? La clase baja inferior. Que por eso hay mucha discusión hoy en día en cuanto a la metodología de cálculo de esa línea de pobreza, en que justamente se va a una subestimación de la cantidad de personas que están en condición de pobreza. Si nosotros miramos esa pirámide, el 52% está dentro de la clase baja, y si sumamos la clase media-baja, estamos hablando del 78%. O sea, casi 8 de cada 10 familias en Argentina es de clase media-baja o baja. Bueno, sobre ese dato que mencionabas recién, Alejandro, te invitamos a ver esta nota donde mencionan justamente que al menos el 80% de la población es de clase baja. Pero le voy a robar, te quiero dejar terminar, pero le voy a robar a Gravia una apreciación que hizo los otros días. Ser clase alta es un ingreso promedio de 12 millones. Para arriba. Porque sí, 12 millones son... Ayúdame con... En realidad, para ser clase alta, esto vos sí, porque ¿te acordás cuando hicimos, hace 3 o 4 meses, hicimos el seguimiento de la pirámide y saltó también este mismo tema? Es una radiografía de la sociedad argentina, de la Argentina. Ser clase alta en Argentina es estar arriba de los 7 millones de ingresos. Son $5.000. Claro, $5.000. El promedio de ingreso en esa clase son 12 millones de pesos. Ahora, ahí está el 5% de la población, y yo insisto con esta lectura que hago siempre. En el 5% de la población, el 5% de la población está desde alguien que gana 7 millones hasta alguien que gana 7.000 millones, hasta alguien que tiene 5.000 millones de dólares de capital. Es muy atinada la apreciación que hacía Gustavo la vez pasada. ¿Ser clase alta es ganar $5.000 por mes? Sí, sería un poquito más que una secretaria en Nueva York. Es mensual. Porque digo, si yo sumo esto, el 28 de la clase baja superior y el 24 de la clase baja-baja, el 52% es clase baja en la Argentina. Exacto. O sea, más de la mitad es clase baja. Si vos le agregaras esta clase media-baja, que me parece que es más una expresión de deseos, Claro. estás hablando del 70. Sí. Porque 2.400.000 de promedio en esa clase, hay que ver a qué te alcanza. Si tenés auto y tenés que ¿Crees que sumar la clase seguro, mito realidad, te puedo llegar a preguntar, la clase media se ve afectada por la inflación o por el modelo económico? A mi punto de parecer, por el modelo económico, ¿no? Un modelo económico que, como digo, pisó los salarios en detrimento, ¿no?, de la actividad económica, y en detrimento de, o buscando, si se quiere, morigerar el efecto de la inflación, hace o provoca, mejor dicho, una caída en el consumo tanto de bienes durables como hoy estamos viendo bienes masivos. Vemos las cadenas de supermercados achicándose, los negocios achicándose, las pymes cerrando. Eso da muestras claras de justamente una caída en el consumo provocada por este programa económico. Otra de las preguntas que nos hacemos es si el argentino puede ahorrar, si realmente es algo factible o si en esta altura no se puede con esta palabra. En Neura hablaban de esto y después queremos preguntarte, Alejandro, ¿qué pensás vos?
Fíjense esto es fundamental. Para mí el ahorro es libertad futura. Exacto. Punto. Tu gasto es libertad presente, tu ahorro es libertad futura. No, ¿sabes cómo lo defino yo? Porque acá me discuten, pero no llego a fin de mes. Entonces, bueno, yo le digo, si vos crees que ahorrar es una capacidad, entonces estás en el horno. Porque en este país los salarios no van a correr nunca o muy pocas veces con la inflación. Entonces, si vos no convertís eso en un hábito, por más que tus ahorros sean escasos, No hay forma. siempre vas a estar del lado de la no libertad, No de hay la falta forma. de libertad. Y ahí déjame ir al siguiente. Sí. Como para bien negro el siguiente gráfico, como para Eres el escenario mostrar. black. Ahí, exacto. Yo lo que digo es, disciplina es posponer placer presente por placer futuro. Claro. Yo no llego a ahorrar a fin de mes, bueno, tal vez estás gastando un poco de más. No, no estoy gastando de más. Entonces estás ganando de menos. No, entonces es tu vida, algo tenés que hacer. No va a venir alguien de afuera básicamente a no ahorra el resolverte que no los problemas. quiere. ¿Crees que eso es así? Bueno, no estoy Es polémico. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con la apreciación que hacía el columnista. Yo creo que Argentina, o mejor dicho, el grueso de la población, ese 80% que hablamos de clase media baja y clase media, hoy en día, si ahorra, lo hace justamente consumiendo una segunda marca o no consumiendo, o ahorrándose la salida del fin de semana, o posponiendo ese viaje que quería realizar, o no cambiando el auto. Básicamente el ahorro viene por resignar esos consumos, que hasta en algunos casos es consumo, si se quiere, indispensable, como los bienes para el consumo diario. Y veníamos de un momento en donde Argentina quizás, o el argentino ahorraba para protegerse de la inflación, entonces decía, bueno, esta plata la pongo en el plazo fijo para que podamos ganarle a la inflación, o la apuesta al dólar. Ahora vemos que el ahorro viene por el lado del gasto, es decir, dejo de consumir ciertas cosas para tratar de llegar a fin de mes. Ahora, lo que menciona el columnista de la libertad futura, yo no lo veo tan claro, porque estamos resignando gastos con el único objetivo de poder llegar a fin de mes o, como decís vos, cubrir otros gastos, pero no por eso liberando un flujo monetario futuro que a futuro me genere una libertad, ¿no? En Carrasco también mencionaron otra cosa muy interesante, que es la eliminación de aranceles a los celulares. Secretaría de Noticias Económicas, o comerciales en este caso, recuerdan que había salido un decreto que hablaba sobre los aranceles sobre los celulares. Sí, señor. Bueno, a partir del 15 de enero, dentro de mes y medio, literalmente para el 15 de enero del año que viene, falta un mes y medio, el gobierno va a eliminar aranceles a la importación de celulares. Se espera una caída de precios de hasta 40%. ¿Cómo? Y el doble de importaciones. Las consolas van a bajar de 35 a 20% los aranceles de importación. Los impuestos internos para aires, televisores, monitores y teléfonos importados va a pasar de 19 a 9,5. Y lo hecho en Tierra del Fuego va a pasar de 9,5 a 0. ¿Recuerdan esta noticia que trataba básicamente de que se iban a bajar los impuestos internos y aranceles sobre electrodomésticos, celulares, notebooks, consolas, etcétera? ¿Y qué era lo que pasaba? Hoy ya tiene un régimen restringido, lo que es Tierra del Fuego, digamos, que ya tiene impuestos más bajos a que lo que importás del exterior. Bueno, lo que se va a buscar, lo que busca el gobierno en 2 etapas es llegar a que todo esté en cero. O sea, de que compita libremente. ¿Qué pensás vos? ¿Cuál será el impacto de esto? Bueno, en ese tipo de bienes, como se menciona ahí, es de esperar que haya una merma en el precio por el ingreso justamente de estos productos importados. Pero se trata más que nada de una medida muy puntual y sectorial en un producto que Argentina, por sus características productivas, justamente no produce. Sí. Entonces, en ese mercado en específico sería una medida que a los consumidores los beneficiaría. ¿Pero crees que no va a afectar, por ejemplo, en las casas de electrodomésticos de Misiones, teniendo esas asimetrías que tenemos con Paraguay, Ciudad del Este, Brasil? Entiendo que las casas de electrodomésticos de Misiones que venden estos celulares justamente también los importan, entonces a ellos también les va a implicar una merma en sus costos, ¿no? ¿Van a bajar los precios de celulares también acá? Se debería esperar eso. ¿Electrodoméstico? Por lo que dice la noticia, sería celulares, se debería esperar que bajen el precio de los celulares. Ahora habría que ver si... ¿Pero no es más barato comprar afuera? Eso es lo que te iba a decir, habría que ver si esa
desregulación de la importación implica que se abre el comercio puerta a puerta, es decir, que yo pueda comprar un celular desde mi casa directo a alguna tienda en Estados Unidos, como está pasando, por ejemplo, con Shein y Temu con el tema de la ropa. Claro. Lo cual ahí sí implicaría que se afecte el comercio local. Ahora, si los únicos importadores son justamente los comercios, debería haber una baja en el precio. La otra noticia con la que queremos charlar con vos, Alejandro, tiene que ver con la duplicación, en este caso de la salida de dólares por el turismo. Una información que, bueno, surgió ahora y que tiene que ver con esto de la salida de dólares por actividades o por viajes en el exterior. Ahí estamos viendo la publicación que ha hecho un boom, ¿no? O provocó un boom en el turismo. Y bueno, esto de pensar, ¿no? Las proyecciones un poco de la salida del dólar y por encima incluso de un récord histórico que ha tenido la Argentina, que fue en el año 2017, ¿sí? En lo que va del año, por ejemplo, ya salieron 9,7 millones de argentinos y entraron solo 4,1 millón de turistas, generando un déficit en este sector con respecto a décadas, ¿no? Bueno, sí. La pregunta es, ¿cómo va a afectar también esto un poco al turismo nacional, ¿no? Ni hablar del turismo regional o local, que siempre hacemos referencia, pero bueno, esta es la otra información que está en la agenda. Sí, con el tema del turismo y sobre todo la balanza comercial que hay ahí entre el turismo emisivo y receptivo, este dato que vemos durante el año de hoy también se repitió el año pasado y fue muy marcado. Lo más preocupante de esta situación para mí es justamente el gran volumen de dólares que se fugan a partir de esta actividad. Estamos hablando ahí de 9.000 millones de dólares. Es la mitad del último acuerdo que firmó Argentina con el FMI. Y estamos hablando solamente de los 10 primeros meses del año, ¿no? Entonces, eso también es una preocupación. Como decía, el tipo de cambio planchado hace que esto se desequilibre. Y esta fuga de dólares hace que justamente este plan económico también se torne insostenible, ¿no? Hasta que Argentina no tenga un programa económico consistente donde justamente este tipo de fugas se eviten, va a ser complicado ver un panorama positivo. Para ir cerrando, ¿cómo ves las vacaciones de verano? ¿No crees que podamos recibir turistas de otras partes de la región, del mundo? Sí, por lo general siempre los meses de diciembre y enero, por una cuestión estacional, siempre son positivos para lo que es la ciudad de Posadas, para lo que es la provincia también. Pero sacando de lado esa estacionalidad, lo que marcan por ahí las cámaras empresariales, las cámaras gastronómicas y hoteleras, es que hay una caída justamente en esta recepción de turistas, producto, ¿no? de esto mismo, de las tarifas y del tipo de cambio que impone el gobierno nacional. Alejandro, un placer tenerte acá. Gracias. Que tengas una buena semana y nosotros tenemos que